Manuel López Obrador también tiró su dardo hacia el gobierno infernal de Enrique Peña Nieto. Creo que entre Enrique y sus 40 ladrones, más de uno deben de estar temblando. Bueno, eso me quisiera imaginar, porque son también sinvergüenzas y descarados. Deberían de estar preocupados Enrique Peña Nieto, Videgaray, Codwell, estos que están siendo llamados, o al menos así quiere el abogado de Lozoya, que sean llamados a declarar por el caso Fertinal y estas compras chatarras. Pero, ¿y el Chino Chong? Y Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera secretario de Gobernación, anda muy tranquilo, anda muy saca la pistola también, criticando y diciendo y señalando. Miguel Ángel Osorio Chong hoy es senador plurinominal del PRI. Es, si recuerdo bien, el coordinador del PRI en la Cámara de Senadores. Pero en su momento fue secretario de Gobernación. Después llegó Navarrete, ¿no? Navarrete Prida. Que fue como un interino ahí porque ya estaba Osorio Chong buscando la presidencia, sí, lo convencen, la candidatura, bueno, la precandidatura, lo convencen de que va a ser Mid y él dice, bueno, ok, y misteriosamente... Le ofrecieron el Senado. Sí, exactamente, misteriosamente aparece como senador plurinominal, ¿no? Entonces... Bueno, te lo digo porque hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, nosotros le vamos a ayudar a desmenuzarlo, por eso en Sin Censura desmenuzamos la mañanera. Hace declaraciones muy fuertes y lo que esperamos es que se esté investigando las acciones del gobierno pasado, que se hayan abierto los archivos y las investigaciones correspondientes en tiempo y forma, para investigar incluso hasta el mismísimo Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Por qué? Bueno, por estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien asegura que antes aprovechaban cualquier oportunidad para declarar emergencia. Esos que hoy lo critican a López Obrador por decir que, pues bájenle a lo del sargazo, no es tan grave, lo vamos a solucionar, no hay crisis, no hay emergencia. Hoy dice el presidente, yo no declaro crisis o emergencia, porque antes había una facilidad impresionante, porque cuando se declara crisis o emergencia, no hay concurso para entregar los contratos. Y por más millonario que sea el reparto, se hace directamente. Imagínese usted, yo me pongo a pensar, fíjese, en Quirino, el gobernador de Sinaloa, que entregó colchones meados, apestosos. ¿A cuántos los compró, cabrón? La gente se encabronaba. ¿Te acuerdas que los abrían y decían, no mames, traen cucarachas, olor a ratón y cuanta madre? Y en tiempos difíciles, tú lo has dicho. En las inundaciones de Sinaloa. Sí. Bueno, ¿dónde estuvo Peña Nieto metido? Porque declaró crisis en Nayarit, ¿no? ¿Te acuerdas que declaró crisis? Bueno, se hicieron contratos millonarios para Nayarit. Pero ¿dónde estaba Peña Nieto en una crisis, en una emergencia? Porque quien fue a visitar Nayarit ya fue Andrés Manuel López Obrador. A Enrique Peña Nieto le valió madres. Y bueno, estas declaraciones que hace hoy en la mañanera el presidente, ojalá que las desmenuzaran un López Dóriga, que fue el más apapachado con publicidad oficial, hoy sabemos, en el gobierno de Peña Nieto, un Oscar Mario Beteta. ¿Qué pensará Enrique Krause? Bueno, sí, hasta Ciro Gómez Leiva. ¿Qué pensarán de estas declaraciones del presidente? Porque una de dos, o miente el presidente o nos chingaron en los gobiernos pasados, y yo le voy más a la segunda. ¿Qué vamos a informar? Lo mismo lo del sargazo. Hoy veo una nota, dice, se va a perder el 20% de la afluencia
turística por el sargazo en la próxima temporada. Ya están pronosticando que nos va a ir mal. ¿Qué pasaba? Pues tenían también el negocio del sargazo. Aunque parezca increíble, eran capaces de declarar alarmas, estado de emergencia, para que entrara ese programa que se llama, el que se usa para el rescate, Fonden. Era un barril sin fondo, el Fonden. ¿Por qué? Porque al declarar una emergencia ya no se licita nada, todo se compra de manera directa. Y había toda una constelación de empresas alrededor del Fonden, que eran las que vendían todo: láminas, despensas, catres, todo esto manejado por Gobernación, pero miles de millones de pesos. Y así también lo del sargazo. Yo recuerdo que... Así dice el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el Fonden. Y Ricardo, creo que lo dices y lo dices muy bien. Dice Ricardo, oye cabrón, mientras había emergencia, mientras la gente sufría, estos emocionados haciendo negocio de miles de millones, como dice el presidente, vendiendo catres, vendiendo láminas o comprando, y sin necesidad de licitar nada. O sea, así es. No sabemos cómo se distribuye. Oye, Toño, a ver, hay gente en Oaxaca y en Chiapas que ni te vayas hasta Oaxaca o Chiapas, en la Ciudad de México, no tienen casa, que dicen que nunca recibieron apoyo por parte del gobierno. Puta, por ejemplo, ¿dónde quedó el dinero que enviaron desde el extranjero? ¿A alguien le quedó claro? No, eso es una pregunta que hay que hacerle precisamente a Enrique Peña Nieto, que hay que hacerle a Miguel Ángel Mancera y todos ya quitados de la pena. Miguel Ángel Osorio Chong, ¿no? Exactamente. Y aparte es que fíjate exactamente eso, ¿no? Un fideicomiso, Vicente, público consentidor, nunca puede ser contestado, por decir así, nunca puede ser analizado, no pueden investigar un fideicomiso de ninguna forma. Ahora te pones a pensar en el fondo de desastres naturales, un fondo que tampoco puede ser cuestionado. Y ahí dicen, mira, llegó terremoto, ¿cómo le hacemos para sacarle dinero a estos imbéciles? Porque así piensan de nosotros, así nos ven desde arriba para abajo. ¿Qué cara pondrían o ponen? Bueno, es que te digo, es que yo quisiera pensar que toda esta bola de cabrones son humanos comunes y corrientes, como Toño Ruiz y como Vicente Serrano. No tendrían cara ni para salir a la calle, pero aparte se la pasan chínguele al presidente. Sí. Muchos que fueron funcionarios de los gobiernos anteriores son los más activos en redes, gritoneándole al presidente porque dice que no es para declarar una emergencia lo del sargazo. Y a lo mejor hoy nos queda claro por qué no declara una emergencia. Porque antes era muy fácil declarar una emergencia para que todos hicieran lana. Y aquí, como no hay intención de chingarse a nadie, pues mejor pongamos a trabajar. Y dice, pongamos a trabajar a la Marina. ¿Qué andar haciendo contratos con compañías, con empresas privadas, si tenemos a la gran Marina Nacional? Y mira, muchachos, dejen, meto mi cuchara ahí. No quiero salir ni siquiera en cámara, nomás ahí un comentario. Hagan de cuenta con peras y manzanas que les llegaba su Navidad a esta gente.
O sea, mientras el pueblo de México sufría, chin, el temblor de septiembre, ¿no? Así como el del 85 en su momento, ¿no? Pero ahora en tiempo de Peña Nieto decían, ¡puta madre! ¡Llegó un temblor! O sea, suena de loco, suena de sarcásticos, suena a sarcasmo, pero he ahí, en base a lo que explicaba López Obrador, que era lo que estaba pasando. Y bueno, yo insisto que es, y qué bien que lo dices, Ricardo, yo insisto que era un dardo para Enrique y sus 40 ladrones, para Enrique Peña Nieto y sus... ¿Por qué? Yo la verdad no recuerdo los desastres naturales en tiempos de Fox y de Calderón. Ha pasado tiempo. Nos los van a recordar seguro en el chat. Pero en el sexenio de Peña Nieto, hasta se escudaron. No, es que hubo este terremoto, es que volvió a temblar, es que se desbordaron los ríos, hubo inundaciones. ¿Te acuerdas, Toño? Sí, y por eso es que en todo caso, la declaración del presidente de decir el Fonden era un barril sin fondo debería ir así. El Fonden, entre paréntesis, de EPN, de Enrique Peña Nieto, era un barril sin fondo. Ahora, quiero comentar a la gente que, por ejemplo, un fondo de emergencia aquí en Estados Unidos, o declarar el estado de emergencia, es algo extremadamente grave y auditado. Los gobiernos no se la avientan. Tienen muchos problemas para decir, ¿saben qué? Tenemos que declarar el estado de emergencia aquí en Estados Unidos, aquí en Chicago, por un tornado, por una inundación, ¿no? No se la avientan porque es sumamente auditado. Si ustedes dan la vuelta y ven ahora lo que pasaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, nada que ver, ¿no? Una persona, de pronto había, como lo dice Rich, había una catástrofe terrible, una catástrofe ambiental, una catástrofe, natural, y decían, es momento de echarle ganas para poderles robar más a estos cuates. Y se sacaban fondos de la nada, fondos que no utilizaban verdaderamente para la gente que lo necesitaba y que se los metían en la bolsa. Eso es lo terrible de todo esto. Y desafortunadamente, Toño, en México ni la prensa en general, con honrosas excepciones, como dice el propio presidente, medios independientes alternativos, hacían la chamba y levantaban la voz. Acá en Estados Unidos, por lo menos ocurren investigaciones. Sí hay corrupción. Por ejemplo, Elaine, ¿cómo se llama la esposa de este? Ahorita me voy a acordar del nombre. La que fuera nombrada secretaria de transporte por Elaine Chao. Está siendo investigada por corrupción, por sus conectes con China, por sus contratos, por ser la esposa de este líder de la mayoría, Mitch McConnell, el líder de la mayoría en el Senado de los republicanos. Está siendo investigada por corrupción. Sí. Ojo, la secretaria del transporte. Se volvieron a abrir las grietas en el Paso Express de Cuernavaca, ahí donde se abrió el socavón y murieron padre e hijo en tiempos de Peña Nieto. No renunció ni siquiera Richard Gere, el mexicano, Gerardo Ruiz Esparza. Se volvieron a abrir las grietas. En estos días acabo de ver la nota. ¿Investigaron a Ruiz Esparza? No lo sé. Yo pregunto. Pero bueno, solo como ejemplo. Acá en Estados Unidos, Donald Trump dijo, mandamos un chingo de ayuda a Puerto Rico por el paso del huracán María, y lo investigaron y fue exhibido por sus mentiras en los medios más importantes de Estados Unidos, el Washington Post, el New York Times, en CNN. De hecho, había periodistas independientes que fueron a exhibir precisamente la falta y las mentiras de Donald Trump, pero en México. Vicente, déjame meto de nueva cuenta mi cuchara en este tema. Pues es ahí donde uno hace la
la aclaración, ¿no? Donde uno le pega al clavo a diario al mencionar los chayoteros, ¿no? O sea, al hablar del chayote, ¿cómo crees que estos medios de comunicación van a golpear? ¿Cómo crees que van a exhibir al gobierno si de eso es lo que vive, ¿no? Ahora, también los medios de comunicación yo creo que deberían de ser investigados en México, sobre todo estas cadenas corporativas, Vicente, que también le hacían el juego al gobierno, ¿no? Porque exhibían esos estados de emergencia, ¿no? De que, puta, se está cayendo el mundo, cuando en realidad a lo mejor no era tan grave la situación, y entre más grave sonara esa catástrofe, pues más le convenía al gobierno para solicitar estos fondos, ¿no? Qué bueno que lo menciona Ricardo, y grave me